tenía un significado sumamente profundo y tenía un significado sumamente tremendo. No te voy a hablar a profundidad todo esto por cuestión de tiempo, pero quiero que sepas lo siguiente. En la antigua época de los judíos existían distintos niveles de clases sociales. Existían, ¿verdad?, la clase de obrera o de trabajadores, en donde estaban los pescadores, en donde estaban los que trabajaban la tierra. Existía otro nivel de clase social que eran los gobernantes, los políticos. Existía otra clase social que eran los guerreros o el ejército. Pero la clase social privilegiada dentro de Israel eran los rabinos. Di conmigo, los rabinos. ¿Qué significa la palabra rabino? La palabra rabino significa maestro. Y escucha esto, los rabinos en los tiempos de Jesús eran las personas más admiradas en esos tiempos. La Biblia te habla de algunos rabinos, por ejemplo, Gamaliel, ¿verdad? Que la escritura enseña que era gente con tanto conocimiento, con tanto amor por la ley, que conocían tanto de la Torá, que verlo pasar en la antigüedad era como ver pasar a un rockstar. O sea, la gente lo veía y lo admiraba. Y era un privilegio que un rabino te volteara a ver. O sea, solamente que hablara contigo un rabino era un gran honor. Y un rabino se caracterizaba por ser un maestro que se rodeaba de discípulos. Di conmigo, discípulos. Pero antes de que un maestro aceptara a un discípulo, les iba a hacer un examen y un cuestionario sumamente duro. A tal grado que de muchos jóvenes que querían tener un rabino que les enseñara, realmente muy pocos lograban conseguir ese rabino. Pero cuando un rabino veía un potencial en alguien, cuando un rabino veía algo diferente en una persona, cuando un rabino veía que tenía un llamado, que tenía una capacidad que lo destacaba del resto, escucha, para caminar con él y para hacer que él lo siguiera, lo que él le hacía era un llamado. Y el llamado que le hacía el rabino se basaba en una sola palabra, y esa palabra era: sígueme. Sígueme en la antigüedad y en la escritura significaba, anótalo, sígueme significaba un llamado. Sígueme significaba: creo que puedes ser como yo soy. Sígueme significaba: creo que podrás hablar como yo hablo. Y sígueme significaba: creo que podrás hacer todo lo que me veas a mí hacer. Te lo voy a repetir. Cuando un rabino le decía a un joven: sígueme, en otras palabras le estaba diciendo: veo potencial en ti para que un día seas como yo soy. Veo potencial en ti para que un día hables como yo hablo. Y cuando un rabino le decía a un joven: sígueme, le estaba diciendo: si me sigues, un día podrás hacer todo lo que me veas a mí hacer. Cuando un rabino le decía a un joven: sígueme, le estaba diciendo: puedes vivir como yo vivo, y un día serás y harás todo lo que me veas a mí hacer. Bajo este entendimiento de la palabra sígueme, te vas a dar cuenta que cuando un rabino le decía a un joven: sígueme, le estaba cambiando la vida. Por eso es cuando Jesús le lanza el llamado a Pedro y a Santiago, a Jacobo y a Juan, y les dice una sola palabra: sígueme. La Biblia enseña que Pedro dejó las redes, dejó su barco y se fue a caminar con Jesús durante 3 años, porque un rabino había creído en él. Y algo que quiero que sepas es que el rabino más grande de la historia de la humanidad tiene un nombre: se llama Jesucristo. Y ese rabino no está muerto, ese rabino está más vivo que nunca. Y si pudieras resumir todas las enseñanzas que él tiene para ti en una sola palabra, la palabra que tiene el rabino para ti es: sígueme. Así es que yo quisiera preguntar: ¿cuántos están dispuestos a responder ese llamado? Pero escucha, cuando un rabino decía: sígueme,
es porque había visto un potencial en el discípulo para ser como él. Y yo sé que cuando hablo de que el deseo de Jesús es que le sigas, muchos de nosotros nos podríamos preguntar: ¿y qué potencial vio Jesús en mí? ¿Qué rescatable, qué diferente vio Jesús en mí? Y quiero serte bien sincero: nada. Cuando Jesús nos vio, no vio nada diferente. Cuando Jesús nos vio, no vio nada rescatable. O sea, Dios no te escogió a ti por ser muy capaz, por ser muy inteligente, por ser muy listo. A mí sí me escogió por ser muy guapo, pero ustedes no, ¿ok? Dios no te escogió porque eres bueno. Dios te escogió porque Él es bueno. Y aún sabiendo quién eras y aún sabiendo tus errores, Él te amó primero. Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Primera de Juan 4:19. Voy a leerlo rápido porque tengo poco tiempo. Dice la palabra así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando Jesús nos llamó, no vio nada especial en nosotros, no había nada rescatable, no había nada sobresaliente, pero esa es la gracia de su amor, que aún sabiendo que éramos imperfectos, que aún sabiendo que estabas llenos de pecados, de errores y de debilidades, tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti, aún a pesar de los errores que has cometido, aún a pesar de las culpas que has pasado, porque ese es el corazón del Padre. Escucha esto: si pudiéramos resumir a Jesús en una frase, Jesús es la máxima muestra de amor del corazón de Dios. Creo que alguien tiene que anotar esto. Jesús es la máxima muestra de amor del Padre. Cuando tú y yo leemos Juan capítulo 3 versículo 16, dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo en Juan 3:16? Que de tal manera Dios nos amó que la expresión de su amor fue dar a su único Hijo Jesucristo. Cuando tú estudias Primera de Corintios capítulo 13, la Biblia nos habla acerca de quién es Jesús. Porque aunque el pasaje dice el amor, tú y yo podemos describir el amor de Dios a través de la vida de Jesús. Es más, ve conmigo por favor. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4. Es más, desde el versículo 3. Y le voy a dar lectura rápido. Dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quebrantado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, acabamos de describir a Jesús como la máxima muestra del amor de Dios. Así es que cuando tú lees en la Biblia acerca del amor de Dios, está hablando acerca de Jesús. Y quiero que vuelvas a leer Primera de Corintios capítulo 13 versículo 13 en adelante, y donde diga amor, cámbialo por Jesús. Y vas a darte cuenta de lo que dice este versículo. Versículo 3: y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo a Jesús, de nada me sirve. Jesús es sufrido, es benigno. Jesús no tiene envidia.
Jesús no es jactancioso. Jesús no se envanece. Jesús no hace nada indebido. Jesús no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor de Jesús nunca deja de ser. ¿Sabes qué es lo que nos demuestra Primera de Corintios capítulo 13? El corazón del Padre para con el hombre. El deseo del corazón de Dios no es juzgarte. El deseo del corazón de Dios no es condenarte. El deseo del corazón de Dios es amarte y abrazarte para utilizarte y llevarte a hacer todo lo que en su gracia te llamó a hacer. Y yo creo que el pasaje que demuestra con mayor claridad cuál es el corazón del Padre para con nosotros, lo vas a encontrar en Lucas capítulo 15, versículo del 11 en adelante. Lucas 15, 11. Me dices amén cuando lo tenga. Dice la palabra así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y aquí que yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó en su cuello y le besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Ponedle el anillo en las manos, el calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando tú y yo leemos Lucas capítulo 15 versículo 11, la Biblia nos habla una parábola que lleva por nombre la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo se forma de 3 personajes principales. Número 1, el padre. Di conmigo: el padre. Ahora dilo con ganas: el padre. ¿Quién es el padre? El padre es Dios. Di conmigo: Dios. Número 2, está el hermano mayor. ¿Quién representa al hermano mayor? A los cristianos que tienen un corazón de fariseo. Aquellos que han caminado muchos años en Cristo y que creen que ellos están bien y juzgan a los que a su parecer están mal. Voltea con el que está a tu lado y dile: te acaban de describir, hermano. O sea, dile: creo que acaban de ver tu Facebook o no sé, ¿verdad? Porque cuando dijeron eso de fariseos sentí una unción acá al lado medio incómoda, ¿verdad? Y número 3, la Biblia nos habla acerca del hijo pródigo. ¿Quién es el hijo pródigo? Señala al que está enfrente de ti. Vamos, señálalo y hazle: yo soy el hijo pródigo. ¿Ok? Y la Biblia enseña que en una ocasión llegó el hijo menor, se acercó al padre y le dijo: Padre, dame todo lo que me corresponde. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo el hijo pródigo? Le estaba pidiendo la herencia en vida
a su padre. ¿Y sabes qué era eso? Eso era una deshonra, porque la herencia se daba en la muerte. Y si el hijo le estaba diciendo al padre, dame mi herencia, en otras palabras le estaba diciendo, no estoy dispuesto a esperar a que te mueras para que me des lo que es mío. ¿Te das cuenta del grado de la deshonra que hizo el hijo? Ahora quiero que sepas esto. En la antigüedad, la honra a los padres era cosa seria. Hoy en día tenemos unos hijos malagradecidos que no saben honrar a sus padres, y padres que no saben disciplinar a sus hijos. Pero ¿sabías cuál era el castigo en la antigüedad para los que deshonraban a sus padres? Apedrearlos. Cuando un hijo deshonraba al padre, el padre podía hacer asamblea y decir, mi hijo me deshonró, y la gente iba a agarrar piedras y lo iba a apedrear. Y ¿sabes algo? El padre tenía el derecho de hacer eso con su hijo, porque su hijo lo había deshonrado. Pero escucha, cuando el hijo le pidió la herencia al padre, el padre no se la negó. Y eso nos demuestra la primer virtud del corazón del Padre. ¿Sabes cuál es la primer virtud del corazón de Dios? Nadie está a la fuerza. Te lo voy a repetir. Nadie está a la fuerza. El padre no le obligó a quedarse en la casa. El padre no le insistió ni le rogó, no, quédate, no te vayas, te vas a ir, te puede pasar algo, sino que el padre permitió que se fuera. ¿Por qué? Porque quiero que sepas esto: lo único que nos puede provocar que aún a pesar de las circunstancias de nuestra vida sigamos aferrados y sigamos agarrados de la casa del Padre es el amor que tenemos por el Padre. Escucha esto: ni Dios ni yo te podemos obligar a que sigas en la casa del Señor, pero aquellos que siguen evidencian una cosa: el amor que tienen por el Padre. La Biblia enseña que el hijo pródigo se fue a vivir perdidamente, gastado todo cuanto tenía. Y sabes, lo que el padre le dio no le duró mucho tiempo. Llegó un momento en donde se le acabó todo lo que el padre le había dado y comenzó a pasar necesidad. Segunda evidencia del corazón del Padre, anótalo. Segunda evidencia del corazón del Padre: lejos de Dios nada podemos hacer. Voltea con el que está a tu lado y ayúdame a predicarle. Así es que voltea con el que está a tu lado y sonríele y dile: batallas porque quieres, porque lejos de Dios nada podemos hacer. Hay gente que piensa: ay, es que Dios no me ama, Dios no me ayuda, Dios no me da lo que necesito. No, Dios es bueno, Dios es un buen padre que te ama y que está dispuesto a darte todo. Pero si no te puede dar todo, no es porque Él no te ame, sino es porque no has decidido permanecer en la casa de la gracia. Y algo que no hemos entendido es que lejos de Dios nada podemos hacer. Lejos del Señor no podemos, lo necesitamos en nuestra vida. Y dice la Biblia que esa gran necesidad que tuvo lo llevó al punto en el que empezó a buscar trabajo. Y el único trabajo que le dieron fue apacentar a los cerdos. ¿Sabes quién eran los que apacentaban a los cerdos? Eran los esclavos más bajos que estaban en la casa de un hombre. O sea, aquel esclavo o aquel siervo que era menospreciado, ese trabajaba con los cerdos. Y le dieron un trabajo malo. ¿Por qué? Te lo repito: porque lejos del Padre nada podemos hacer. ¿Alguien está acá? Y dice la Biblia que él anhelaba saciarse con las algarrobas de los cerdos. Y me encanta cómo dice este versículo. Vamos a volver a leerlo. Ve conmigo al versículo 17, desde el 16, dice: y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y escucha lo que dice el versículo 17: y volviendo en sí, dijo:
¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabes cuál es la palabra que me impacta del versículo 17? Y volviendo en sí. ¿Sabes qué es lo que nos muestra este versículo? Que hay gente que está caminando fuera de sí. Charles Spurgeon describe el pecado. Si lo quieres anotar, anótalo. Pero Charles Spurgeon describe el pecado como un efecto embriagador en el corazón del hombre. O sea que algunos no se emborrachan de alcohol, sino que algunos están borrachos de pecado. ¿Y cómo se pone alguien que está borracho? Los borrachos son impertinentes. Los borrachos no entienden de razones. Voltea con el que está a tu lado y dale un codazo. ¿Estás oyendo? Ya para que te arrepientas en el nombre de Jesús. Y alguien que está bajo una condición de pecado se encuentra bajo este yugo, ¿verdad? Bajo el yugo de una borrachera de pecado. Y dice la Biblia que él volvió en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que despertó de su condición y se dio cuenta de cómo estaba viviendo. Y dice la Biblia que el hijo pródigo dijo: regresaré a la casa de mi padre, porque cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer y yo estoy aquí muriendo de hambre. Y la Biblia enseña que el hijo pródigo decidió regresar a la casa del padre. Y sabes, el hijo pródigo regresó con miedo, porque sabía que si el corazón del padre no era un corazón de misericordia, podía morir. Y dice la Biblia que él decía en su corazón: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. Pero quiero que pongas atención a lo que dice aquí. Vamos a leer el versículo 20. Dice la palabra: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué dice? Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó en su cuello y lo besó. Dice la Biblia que cuando el hijo pródigo iba regresando, el padre lo alcanzó a ver de lejos. Y si el padre lo alcanzó a ver de lejos, es porque el padre lo esperaba todos los días. ¿Sabes qué es lo que nos muestra esto? El Padre te está esperando cada día. Hay gente que falla y que peca y que dice: es que ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? ¿Verdad? Que meten la pata. Algunos no meten la pata, meten las dos patas, ¿ah? Y después de haberla regado, de haber fallado, de haber pecado, dicen: ¿cómo voy a ir a la casa de Dios? Sería un hipócrita si voy a la casa del Padre. ¿Cómo me va a perdonar Dios si ve lo que he hecho y ve cómo he vivido y ve cómo he actuado? ¿Sabes qué nos revela este versículo? Nos revela que el Padre no estaba acostado en su cama bien a gusto, sino que todos los días el Padre estaba esperando el regreso del Hijo. Y eso nos muestra el corazón del Padre para todos los que estamos en este lugar. Hay gente que piensa: y Dios me va a recibir. Amado, no es de que Dios te reciba. Dios ya te estaba esperando. Él tenía el deseo en el corazón de que volvieras a la casa del Padre. Si vas a aplaudir, hazlo con ganas. Así es que cuando decidiste volver a Él, Él ya te estaba esperando. Y la Biblia dice que cuando el hijo pródigo iba regresando a la casa del padre, el padre, al verlo a la distancia, salió corriendo y lo abrazó y lo besó. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre no que nos juzga y nos condena, sino que la parábola del hijo pródigo evidencia las dos virtudes más grandes del corazón de nuestro Padre. ¿Y sabes cuáles son las dos virtudes más grandes del corazón de Dios? Amor y misericordia para aquel que vuelve. Y eso nos revela que sin importar los errores que hayas cometido en tu vida, hay esperanza para ti. Sin importar cuán lejos hayas estado de Dios,
sin importar cuánto hayas fallado, cuánto hayas pecado y los errores que hayas cometido, Dios sigue teniendo planes buenos para ti. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 21. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matémoslo. Comamos y hagamos fiesta. Escucha, todos los que estamos aquí tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es que venimos de una vida lejos de Dios. Tal vez algunos más lejos que otros, tal vez algunos con pecados más evidentes que otros, pero todos estábamos lejos de Él. Y la parábola del hijo pródigo nos revela esto: que el corazón que demostró Jesús al llamar a Pedro, a Santiago y a Juan es el mismo corazón del Padre que tiene para con nosotros. Dios te sigue llamando y Dios te sigue esperando. La pregunta no es si Dios te quiere llamar, la pregunta es cuántos están dispuestos a responder a ese llamado. Oh, no te escuché. ¿Cuántos están dispuestos a responder al llamado? Porque escucha, hay 3 evidencias que Dios va a manifestar sobre tu vida si decides decirle que sí al llamado de Jesús. Primera evidencia: dice la Biblia que cuando el hijo pródigo volvió a la casa del padre, lo primero que hizo el padre fue quitarle la ropa sucia y ponerle vestiduras nuevas. Primera evidencia de lo que Dios quiere hacer contigo si respondes al llamado: Él te pondrá ropas nuevas. ¿Qué significa ropas nuevas? Ropas nuevas significa el perdón de nuestros pecados. Cuando tú vienes al Señor, no tenemos un Dios que nos juzgue y nos condena. Tenemos un Dios que nos ama y que nos perdona, y que en su corazón está el deseo de sanarte y liberarte hasta llevarte a hacer lo que el Padre te ha llamado a hacer. Ve conmigo a Isaías capítulo 1 versículo 16. Isaías 1:16. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Versículo 17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid el agravio, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Versículo 18 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Y si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. ¿Qué es lo primero que Jesús manifiesta sobre alguien que está dispuesto a decirle que sí al Señor? Lo primero que Jesús va a manifestar sobre ti es su perdón. Y yo quisiera preguntar: ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos de su perdón? Los que digan que no, díganme cómo le hacen, porque yo todos los días peco. Mientras más me esfuerzo por ser santo, más me doy cuenta de que la carne sigue siendo fuerte en mí. Decía mi esposa, ¿no? Yo lo dije como una broma, pero no lo dijo así Charles Spurgeon, ¿no? Pero Charles Spurgeon decía: fui a la gracia del bautismo creyendo que mi carne y mi viejo hombre se quedaría ahí, pero descubrí que seguía nadando el desgraciado. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a seguir batallando con nuestra carne, pero que cuando decides decirle que sí al llamado de Jesús, Él tiene una promesa para ti.
Y la promesa es que aunque hayas llegado a la casa del Padre con vestidos sucios y con vestidos, ¿verdad? Destruidos, vestidos malgastados por causa del pecado, tenemos un Dios que es bueno, un Padre que es amoroso, y que la primer promesa que tiene para ti es una promesa de perdón. ¿Cuántos quieren cobrar esa promesa? No tenemos un Dios que nos juzga. Tenemos un Padre bueno que nos ama y que nos perdona. La evidencia de su perdón es que cuando Dios perdona, olvida. Y cuando Dios olvida, vuelve a creer en ti. Así es que voltea con el que está a tu lado y dile: Dios sigue creyendo en ti. No, díselo proféticamente. Alguien necesita escuchar esto. Dios sigue creyendo en ti. Y tal vez algunos dirán: pero es que he pecado 1, 2, 3 veces. La evidencia de su amor y su perdón es que cuando Dios perdona, olvida. Y cuando Dios olvida, vuelve a creer en ti. Amén. Segunda cosa que Jesús va a hacer con aquellos que deciden decirle que sí a su llamado. Número 2, pondrá un anillo en tu dedo. Pondrá un anillo en tu dedo. ¿Qué significa el anillo? El anillo es un simbolismo de una autoridad delegada. Los anillos en la antigüedad, cuando un señor tenía un anillo, usualmente el anillo tenía las siglas de sus iniciales o tenía una marca específica que lo distinguía. Y cuando un hombre hacía una carta y en esa carta estaba escrita su voluntad, al terminar la carta ponía tinta en el anillo y la sellaba. Y ese sello significaba: llévame autoridad. Lo que dice ahí es verdadero y lo quiero así, o lo voy a cumplir así. Y cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre, lo que el padre hizo fue darle un anillo. ¿Sabes qué significa el anillo? El pecado hizo que perdieras la autoridad. Pero cuando decides seguir el llamado de Jesús y decides volver a la casa del Padre, Él te volverá a dar autoridad. Amén. La pregunta es: ¿autoridad para qué? Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas 9, 1. Dice la palabra del Señor así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. ¿Y qué dice? Y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no teméis nada. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Versículo 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y a donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudirse el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Qué es lo que el Padre hace con aquellos que deciden decirle que sí a su llamado? Lo segundo que va a hacer contigo es darte autoridad. Di conmigo: autoridad. La pregunta: ¿autoridad para qué? Dice la Biblia que Él nos va a dar autoridad para que podamos predicar el evangelio del Señor, para que vayas y anuncies que hay un Señor y un Salvador que es Jesucristo. Y la Biblia dice: y señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos anhelan que un día Dios los utilice? ¿Cuántos anhelan predicar el evangelio? Y tal vez te encuentras con alguien que esté enfermo y Dios haga salir sanidad de ti. ¿Alguien anhela eso en el nombre de Jesús? Escucha, ese es el anillo que pone Dios en el dedo de aquellos que responden a su llamado. ¿Cuántos anhelan responder ese llamado? Número 3. La Biblia dice que el Padre le puso calzado en sus pies. ¿Qué significa el calzado en sus pies?
El calzado en sus pies significa un nuevo camino. En otras palabras, significa un nuevo propósito en Cristo. Un nuevo propósito en Cristo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria les dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis, escucha, cuál es la esperanza a la cual ha sido llamado y cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia en los santos. Lo tercero que Jesús va a hacer con aquellos que deciden responder al llamado que Dios les está haciendo es que les va a poner un nuevo calzado. ¿Saben qué significa un nuevo calzado? Una nueva identidad, una nueva vida, pero sobre todo un nuevo llamado, una nueva dirección. Aquellos que deciden decirle que sí a Jesús, ¿sabes algo? Jesús va a destruir tus planes. Aquellos que le decimos que sí a Jesús, Él va a matar nuestros sueños, nuestros anhelos. Pero cuando mueran tus sueños y tus anhelos, Dios te va a revelar los planes y los sueños que Él tiene para ti. Quiero decirte eso. Existen los dos momentos más relevantes en la vida de un hombre. Anótalos. Los dos momentos más relevantes en la vida de un hombre. El primer momento más relevante de la vida del hombre es, uno, cuando nace. Y el segundo momento más relevante de la vida del hombre es cuando descubre para qué nació la primera vez. Escucha. Si tú naciste pero no sabes para qué naciste, eres alguien que camina sin dirección. Pero los dos momentos más relevantes de la vida del hombre es cuando nace y cuando descubre para qué nació por primera vez. ¿Sabes algo? Tú no naciste para nacer, crecer, reproducirte y morir. Tú naciste para cumplir un plan y un llamado de parte de Dios que es mucho más grande y glorioso de lo que te puedes imaginar. Yo no sé si alguien está creyendo esto. Se los voy a volver a repetir. Tú no naciste en esta tierra para nacer, crecer, enamorarte, tener muchos hijos y morirte. Tú naciste para nacer, crecer y tener muchos hijos, pero en medio de eso hay un plan de parte de Dios para ti. Dios quiere ocuparte como una herramienta útil en sus manos, como una herramienta de guerra para alcanzar a las naciones. Hay alguien que está dispuesto a ponerse ese nuevo calzado. Escucha esto, el nuevo calzado viene cuando decides decirle que sí al llamado de Jesús. Y ¿sabes algo? Voy a terminar con esto. Decirle que sí al llamado de Jesús y permanecer en la casa del Padre no es cosa sencilla. No es fácil permanecer en la casa del Padre. Pero la Biblia nos habla de algunos consejos que nos van a ayudar a decirle que sí a Jesús y a no volver atrás. ¿Cuáles son los consejos que la Biblia nos da para no volver atrás? Anótalos, porque estos son muy importantes, ¿ok? ¿Cuáles son los consejos que Jesús y la Biblia nos dan para no volver atrás? Número 1, decídete por Jesús. Seguir a Cristo se basa en una decisión. Dile al que está a tu lado, una decisión. No, díselo con ganas, una decisión. Y cuando decides decirle que sea Jesús, te tengo una noticia, no hay vuelta atrás. Cuando decides decirle que sí a Jesús,
tienes que determinarte por Él. Y determinarte implica siempre decirle que sí a su llamado, esforzarte por estar ahí, ponerlo como la prioridad de tu vida. Segundo principio que nos va a ayudar a permanecer en la casa del Padre. Número 2, decide dar pasos de fe. Decide dar pasos de fe. El día de hoy, algunos de los que están aquí van a dar un paso de fe. ¿Y saben cuál es ese paso de fe? El bautizo. Yo quiero preguntar, ¿cuántos se van a bautizar acá? Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Escucha eso. Hay algunos que podrán poner excusas para no bautizarse. Y excusas van a sobrar. Excusas como: es que no me siento listo, es que creo que todavía no es mi tiempo, y si fallo, y si vuelvo atrás, y si más adelante me arrepiento. Pero quiero que sepas esto: la Biblia nos enseña que el deseo del corazón del Padre es que aprendas a dar pasos de fe. Y dar pasos de fe implica salir de tu comodidad. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia en Marcos capítulo 14 versículo 22, ya no lo leo por cuestión de tiempo, vas a ver a ese Pedro que Jesús llamó, y lo vas a ver a la orilla de una barca. Di conmigo: una barca. Y vas a ver al otro lado de la barca a Jesús caminando sobre el agua, y a Pedro diciéndole: si eres tú, manda que camine sobre las aguas. ¿Sabes qué significa la barca en ese pasaje? La barca significa tu zona de comodidad, la zona en la que algunos cristianos han vivido por años. ¿Sabes cuál es tu zona de comodidad? Una zona sin compromisos. Una zona donde voy, pero no quiero más compromiso con Jesús. Donde estoy ahí, pero mi compromiso es con reservas. Y yo estoy totalmente convencido y estoy totalmente seguro que el deseo del corazón del Padre para algunos de los que están aquí es que des el paso y bajes de la barca. Bajar de la barca implica salir de tu zona de comodidad. Implica decirle al Señor: sabes, no sé si voy a tener una vida para ti. Tal vez cometa errores, tal vez te falle, pero hoy decido caminar sobre las aguas. Amén. Así es que oro para que el Espíritu Santo te hable el día de hoy. Tal vez el día de hoy no viniste con planes de bautizarte, y pueden venir excusas a tu mente y a tu corazón, como excusas que te llevan a decir: híjole, es que no traigo ropa para cambiarme, es que yo no sé, no vino mi familia. Pero quiero decirte, hoy Jesús está llamando a unos cuantos a bajar de la barca y a caminar sobre las aguas. Y sabes, aquellos que estén dispuestos a dar ese paso, vimos en el libro de Lucas que Dios tiene 3 promesas para ellos: vestiduras nuevas. Di conmigo: vestiduras nuevas. Dile al que está a tu lado: vestiduras nuevas. Diles: mejor que las que traes Calvin Klein y Dolce & Gabbana, las que el Señor te quiere poner. Lo segundo que el Señor quiere hacer contigo es ponerte un anillo que te vista de autoridad. ¿Cuántos anhelan tener autoridad para predicar la palabra? Para que si tienes gente en tu familia que son duros de cerviz, vayas con la autoridad del Padre y le digas: así te dice el Señor, y no sean tus palabras, sino las palabras del Señor a través de tu boca. Amén. Y número 3, el Señor promete para aquellos que decidan caminar sobre las aguas, calzado nuevo, un nuevo llamado, un nuevo destino, un nuevo propósito. Te lo pongo de esta manera: yo conocí a Cristo cuando tenía 15 años, y Dios se encargó de arruinarme mis planes. Dios se encargó de deshacer mis sueños. Pero cuando Él acabó con los míos, puso en mi corazón los suyos. Y yo vivo, no estoy escuchando el piano, ayúdenme. Yo vivo
para desafiar a una nueva generación a caminar sobre las aguas. Y creo que el día de hoy Jesús está lanzando un llamado sobre esta generación. ¿Y sabes cuál es el llamado que Dios te está lanzando el día de hoy, joven, señorita que estás acá? Sígueme. Decirle que sí al Señor. Ayúdenme con 2 sillas, por favor. 2 sillas, rápido. Escucha. Decirle que sí al Señor. Gracias. Hay una más, gracias. Decirle que sí al Señor va a implicar que Dios destruya tus planes. Decirle que sí al Señor va a implicar que Dios cambie tus sueños. Pero cuando mueran tus planes y mueran tus sueños, van a nacer en tu corazón los planes y los sueños de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Me ayudas, Pedro, por favor? Y te lo voy a poner de esta manera. Hoy, 2 jóvenes toman la decisión de irse 1 año a un instituto bíblico. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? ¿Y sabes qué es lo que Dios está haciendo? Dios les está destruyendo sus planes. Dios les está destruyendo sus sueños. Tal vez algunos de ellos tenían el plan y el sueño de casarse a esta edad, y Dios les dice: nice, a buscarme, a servirme. Y yo quiero pedir a los 2 chicos que se van a ir al Jabá, pasen acá al frente, muchachos. Pasen al frente. Y quiero que tomen su asiento. Y voy a acabar con mi mensaje. ¿Cómo podemos permanecer en la casa del Padre? Número 1, decídete por Él. Número 2, da pasos de fe. Número 3, conéctate al corazón de otros. Es importante que aprendas a ser amigos dentro de la casa del Señor. ¿Sabes qué fue lo que más me bendijo de este retiro? No la liberación y que uno se me colgó por la lámpara y eso. No. Lo que más bendijo es que algunos llegaron solos y salieron con amigos. Porque donde hay comunión, ahí está Dios. Donde hay hermandad, ahí está Dios. Así es que dile al que está a tu lado: necesitamos amigos dentro de la casa de Dios. Número 4, necesitas servir en la casa de Dios. Alguien que no sirve se enfría rápido. Alguien que no sirve se apaga con facilidad. Y quiero leerles lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy: que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Escucha, tú nunca vas a evidenciar amor hasta que no sirvas a los que amas. Hay gente que dice: amo a Dios. Si no le sirves, no te creo. Amo a Dios. Si no sirves y trabajas para otros, tu amor deja mucho que desear. Porque la evidencia del amor es dar.
y la evidencia de dar es servir. ¿Alguien está acá? Y en estos tiempos de oración, ¿me ayudan con lo que les pedí, por favor, hermanos? Ayúdenme con la mesa, por favor. El día de hoy, 2 jóvenes se van durante un año a prepararse, a buscar al Señor, a meterse con Él. Y existe una gran diferencia, y esto se los digo a ustedes, entre ir y ser enviados. Y ustedes no están yendo, ustedes están siendo enviados. Y en un tiempo de oración, Dios me dijo: lávales los pies, porque van a ir con calzado nuevo. Creemos que ahí van a encontrar su destino, su llamado, su propósito eterno. Entonces, quítense sus tenis, sus zapatos, por favor. Iglesia, mientras les lavamos los pies, quiero que te pongas de pie, por favor. Y quiero que extiendas tu mano hacia ellos y los bendigas. No existe honor más grande que salir de tu iglesia siendo enviado. Y creo que el deseo del corazón del Padre es enviarlos. Amén. Así es que extiende tu mano, iglesia, hacia ellos, y vamos a orar por sus vidas. Y si me puede ayudar el grupo de alabanza, por favor. Y siento en mi corazón, quiero que los líderes de casas de amistad, de células, vengan al frente, por favor. Y quiero que pongan las manos sobre ellos. Si está el líder de maestros, líder de niños con sus esposas, vengan, por favor. Vamos, iglesia, extiende tu mano hacia ellos y empiecen a bendecirlos. El día de hoy ellos no se están yendo, están siendo enviados. Y el día de hoy, Señor,
Así como lo hizo Jesús con sus discípulos, hoy nosotros lo hacemos con ellos, Señor. Les lavamos los pies, Señor. Y en la misma manera en la que les lavamos los pies, Señor, declaramos la gracia, la unción del Padre sobre ellos. Declaramos que el Señor los llevará con bien y los volverá con bien. Oramos para que les arruines la vida en este año, para que rompas, mates, destruyas sus sueños y sus anhelos. Y una vez que le destruyas los sueños y los anhelos, ponga los suyos en su corazón, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que puedan ver y para que sepan cuál es la esperanza de gloria a la cual tú los has llamado, y tu supreeminente grandeza en los santos. Señor, los bendecimos. Declaramos que el Señor va con ellos, que serán moldeados, formados, quebrantados, hasta ser llevados a ser todo lo que en tu gracia tú los has llamado a hacer. Equípalos para equipar la iglesia. Llénalos de tu Espíritu Santo para que se cumpla la palabra del Señor sobre de ellos. Serán como Juan el Bautista, antorchas encendidas que alumbran en medio de la oscuridad. Declaramos, Señor, que tú los diriges en su destino y su propósito eterno. Serán antorchas encendidas que alumbran en medio de la oscuridad. Yo los bendigo, Señor, y los bendigo en el nombre de Jesús. Y si tú sabes que Dios te está haciendo el llamado, levanta tus manos al Señor. Si sabes que hoy Dios te está llamando, levanta tus manos. Los débiles pueden decir, fuertes oyen aquel que resucitó, que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy, mi esperanza está en él. Bendecido, bendecido es todo. Levanta tus manos y dile que arde en nuestro corazón. Vamos, dile que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo. ¿En qué se conocerá que somos sus discípulos? Diga conmigo, en que nos amamos. No le escuché, en que nos amamos los unos a los otros. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa del padre, la Biblia dice que el padre lo esperaba. Y una vez que el hijo pródigo regresó, la Biblia enseña que le puso, ¿verdad?, un anillo en su dedo, le cambió las vestiduras, le puso unas sandalias nuevas. Pero la Biblia dice que después fue y mató el becerro gordo. Di conmigo, mató el becerro gordo. No, dilo con ganas, mató el becerro gordo. Y con ese becerro gordo hizo una gran fiesta. Hizo una gran fiesta diciendo: mi hijo, el que estaba muerto, ahora ha resucitado. La Biblia enseña
que cuando un pecador se arrepiente, debe de haber fiesta en los cielos. Así es que yo quiero preguntar, ¿cuántos van a bajar a las aguas? No los escuché. ¿Cuántos van a bajar a las aguas?